de este nuevo proyecto. Me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana. Cálmate. José Antonio Lara Duque. No te acompaña solo a ti. Me acompaña aquí también porque está más pegadito a mí que tú. Sí, pero ¿qué tal Risco, no? ¿Qué tal? ¿Cómo viste, productora? ¿No? José Antonio Lara Duque, él es director del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Insisto, una de las voces importantes a partir de que por lo menos se escuchó Santa Lucía como un proyecto posible para la construcción de este nuevo aeropuerto. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, José Antonio. Buenos días, ambos. Muchas gracias. No, al contrario. A ver, ahorita decíamos, nuestro reportero Víctor Sandoval llegó por allá ahorita a Santa Lucía, nos estaba comentando algunas cosas, ya platicaremos más. Tuvimos aquí también a algunos reporteros de Animal Político que hicieron ahí un buen trabajo también en Santa Lucía, viendo pues cómo estaban las condiciones. Pero bueno, si ahora volteamos a ver a Santa Lucía y la posibilidad de que se construyan ahí un par de pistas más, pues escuchémoslos a ustedes. ¿Qué tienen que decir de lo que significa Santa Lucía también en términos ecológicos? Pues miren, el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero acompaña desde hace algunos años a los vecinos de los municipios de Atecámac y Zumpango, porque en estos municipios se ha venido desarrollando desde el 2006 algo que se le denominó Ciudades Bicentenario. Concretamente es un desarrollo inmobiliario masivo. Está proyectado, de hecho, hasta 1 millón de viviendas para esta región. Uh-huh. Evidentemente hay una posición de los vecinos de los pueblos originarios de la región que argumentan legítimamente que el agua de la región no alcanza para abastecer esas dimensiones de población. Hoy, de 2006 a 2018 solo se han construido alrededor de 350,000 de estas viviendas. Pues son muchos, de todos modos. Menos de la mitad de lo proyectado. Uh-huh. Y sin embargo, con este anuncio del gobierno electo de elegir Santa Lucía, evidentemente, hay que decirlo de forma categórica, la región se ciñe, se envuelve en una neblina de dudas, de falta de información, porque hasta el momento nadie del gobierno electo se ha acercado a los pueblos de la región a informarle las implicaciones, los alcances. Es más, sabemos que ni siquiera existe un estudio de impacto ambiental a estas alturas, con una decisión que aparentemente está tomada. Y con una decisión que incluso tiene fecha. Sí, que tiene fecha, porque dicen que en 3 años lo quieren tener. Sí, ayer platicamos aquí con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, y nos decía eso, no está todavía el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía, como no sabíamos si iba a ser Santa Lucía, no lo tenemos, y bueno, pues ya veremos lo que sale de ese estudio de impacto ambiental, pero me llama la atención, hoy veo también en el Universal lo mismo que nos estás diciendo, temen que Aeropuerto les robe agua, y se refieren precisamente a los vecinos, a estos municipios que tú nos apuntas, los municipios que están en torno, digamos, a la base militar de Santa Lucía. Aquí fue el delegado de los Reyes a COSAC, Armando Hernández, que dice, pues eso, nos va a traer afectaciones principalmente en la destrucción del ecosistema. ¿Qué es esto que nos estás diciendo? Es correcto, y habría entonces que plantearlo desde una visión de cuenca. Lo explico rápidamente. Estamos en la Ciudad de México y el Estado de México, vivimos en lo que se conoce como la Cuenca de México. Para que la dimensionemos, la Cuenca de México al sur llega a la Sierra del Ajusco, al poniente a la Sierra del Monte de las Cruces, al norte con la Sierra de Real del Monte y al oriente con la Sierra del Río Frío. Todo esto es la Cuenca del México. Y dentro de la Cuenca de México hay subcuencas. La subcuenca Texcoco, Cuautitlán Pachuca, Chalco Amecameca y la subcuenca Ciudad de México. Hoy, la subcuenca Texcoco tiene una sobreexplotación de cerca del 800%. Que era donde se planeaba el nuevo aeropuerto. Y lo irónico, o que se presta a la ironía, es se está planteando llevarse el aeropuerto, el proyecto aeroportuario, a una subcuenca que tiene una sobreexplotación de cerca del 500%. ¿Santa Lucía en qué subcuenca está? En Cuautitlán Pachuca.
Cuautitlán Pachuca. Y esa subcuenca tiene una sobreexplotación del 500%. Del 500%. La de Texcoco del 800%. Es correcto. Es decir, bueno, pues irte a una que está al 500%, pues es un drama igual. Evidentemente no solucionas y, dicho coloquialmente, lo que está planteándose desde el gobierno electo hoy es, imaginemos un sartén que está caliente. Si pones el dedo en alguna parte del sartén, te va a quemar. Y lo que están diciendo es, aquí en Texcoco es inviable, cambiamos el dedo a otra parte del sartén, pero que sigue estando caliente. Pero sigue estando caliente porque es la misma cuenca. Es decir, las afectaciones ambientales, concretamente de agua, van a ser prácticamente las mismas de instalarse un aeropuerto que evidentemente si algún recurso natural necesitará es agua. Y también no es menor el hecho de que han salido voces especializadas en el tema de especies de aves. Concretamente, la doctora Patricia Ramírez, que es bióloga de la UNAM, ha planteado que en la región hay 114 especies endémicas y migratorias, las cuales suman 260,000 ejemplares. Pero voy a esto. Mientras en el lago de Texcoco fundamentalmente las especies de aves son patos, acá por la cercanía con el lago de Zumpango son esencialmente garzas. Dicho, las consecuencias de una y otra de principio pueden no notarse, pero los alcances pueden ser. Concretamente las garzas tienen un vuelo mucho mayor que el de los patos. Traducido en términos de aeropuerto, es mucho más riesgoso para los aviones. Las garzas. Volar en zona de garzas, porque eso puede incluso causar un desastre, un accidente. Híjole, es importantísimo y bueno, pues sí, además ahorita lo que es más grave me parece es que no puedo más que decir, híjole, me salió un híjole del alma. A ver, aquí primero tenemos el problema de que no hay un proyecto todavía, entonces no sabemos ni siquiera cómo va a ser, ¿no? No hay, por supuesto, como no hay un proyecto, tampoco hay un estudio de impacto ambiental, pero ya lo que nos decían de la zona, lo que nos decían, por ejemplo, los reporteros que han estado recorriendo la zona, yo he tenido la oportunidad también de estar por ahí. Primero es una zona, pues que sí tiene una densidad poblacional importantísima. Lo que nos estás diciendo ahorita de la cantidad de casas que se están construyendo y las que me imagino que se seguirán construyendo, o no sé si tomen la decisión de que siempre no, pero por lo menos ahí hay esa explotación también en términos de construcción de habitaciones. Luego tiene un problema de vialidad importantísimo. No digo que Texcoco no. Además ya estamos diciendo que Texcoco ya no fue. O sea, más bien enfoquémonos a lo que sigue. También tiene un problema de vialidad importante y sí, algo que se le discutía mucho a Texcoco, sobre todo con este hashtag o este lema de prefiero el lago, yo prefiero el lago. Bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es, hay un problema de agua, hay un problema de medio ambiente, hay un problema del ecosistema. Lo tendría que plantear en este sentido para que los radioescuchas, ustedes, dimensionemos los alcances. Estamos en la antesala de un megacorte de 4 días, es lo que se ha planteado. Sí, que ya arrancó prácticamente. Esto sería la vida cotidiana en caso de realizarse el proyecto de Santa Lucía sin las previsiones, sin los cuidados y sobre todo sin la consulta previa, libre, informada con los pueblos de la región. A ver, me parece fundamental este último punto, que es uno de las exigencias de estos pueblos y de las personas que representa el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Háblanos un poco de esta consulta. ¿Cuál es la exigencia? Claro, habría que empezar diciendo, el gobierno electo planteó una consulta nacional. Ya nacional la conocimos, muchos escribimos de la consulta. Más allá de eso, habría que decir que ese es un tipo de consulta. La consulta que el Estado mexicano está obligado a realizar es la consulta que contempla el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una consulta dirigida a pueblos originarios, indígenas o pueblos equiparables a lo indígena. Y esa consulta tiene características que son libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Y esa es obligatoria, además, que es la que nos decía el titular de lo que va a ser, digamos, el tema de promoción de turismo sobre el Tren Maya. El responsable del Tren Maya dice, para hacer el Tren Maya se tiene que hacer esta consulta que tú refieres ahorita, es obligatoria y tiene características que tú acabas de señalar. Y se tiene que hacer entonces para el caso de Santa Lucía. Es correcto. Se tiene que hacer porque, y esto me permite plazar el segundo planteamiento, más allá de las buenas intenciones o de los colores de los gobiernos, etcétera, lo que nosotros decimos es debe haber un apego a la normatividad nacional e internacional que regula el tema. El hecho de que el gobierno electo hoy esté dando por sentado que va a construir el aeropuerto sin haber previamente consultado con estas características que he mencionado, pues evidentemente nosotros sostenemos eso no le ayuda al país. Nosotros consideramos, y eso sería muy importante decirlo, el 1 de julio nosotros tenemos la lectura que hubo una manifestación ciudadana de que las cosas se hicieran diferentes. Si no se apega a derecho, si no se apega a la normatividad internacional, pues estaremos dando mucho que desear en el ejercicio de los derechos que tienen los pueblos, le guste o no. A ver, pero ¿de qué pueblos? Perdona más que es importante, nos están preguntando en el caso de la zona de Santa Lucía, de lo que nos estás hablando, esta parte de la cuenca, ¿de qué pueblos estamos hablando? Fundamentalmente son pueblos de los municipios de Tecámac y de Zumpango, y me refiero más específicamente, por ejemplo, a los pueblos de Acosac, de Xoloc, de Santa María Cuevas, San Sebastián, es decir, tendría que decir que son entre 20 y 40 pueblos. Sí. Habría que decir esto, no es lo mismo los pueblos originarios a los que nos referimos a los desarrollos inmobiliarios. Sí, no. Son cosas diferentes. Entonces, eso es importante. Estos pueblos, lo digo de forma muy subrayada, mantienen, como de hecho lo contempla el artículo 2 constitucional, parte de sus instituciones tradicionales. Es decir, en estos pueblos, voy a decir algo que tal vez a los radioescuchas les parezca asombroso, puede ser. Estos pueblos, por ejemplo, administran de forma autónoma su agua. Hay ayuntamientos, y la Constitución en el artículo 115 dice que es una facultad de los ayuntamientos la administración del agua, pero estos pueblos no requieren de los ayuntamientos para la administración del agua. Pero a ver, para cerrar, ¿ustedes estarían de acuerdo en la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía si se sigue la normativa, si se presenta un estudio de carácter de impacto ambiental, si hay una consulta y resulta favorable? Ustedes no están diciendo no de entrada. No se está diciendo no de entrada, y eso es muy importante que quede muy claro. Lo único que se plantea es que haya un apego y respeto a los derechos de los pueblos originarios. Sí, y me parece que ese es el tema fundamental de lo que nos está diciendo. Es José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, sobre lo que sucede por allá en Santa Lucía. ¿Cómo nos decías que se llamaba otra vez la subcuenca? La subcuenca es Cuautitlán Pachuca. Cuautitlán Pachuca, que es toda esta zona que está ahí. ¿Cómo hemos aprendido, hay que decirlo también, cómo hemos aprendido gracias a todo este debate de cómo es el Valle de México, de cómo son sus alrededores? Creo que la verdad, por lo menos a mí, me ha dado luz de muchas cosas que ignorábamos o que ni siquiera volteábamos a ver. Así que bueno, pues en verdad muchísimas gracias, José Antonio, y te pediría que le estemos dando seguimiento para ver cómo camina este asunto. Si me permite solo un último mensaje, el sábado próximo, justo los representantes de todos estos pueblos a los que me he referido van a tener un encuentro para discutir esta situación, y seguramente entre domingo y lunes se hará el anuncio público sobre lo que en el Centro de Derechos Humanos detectamos como la resistencia civil de la defensa del agua en la Cuenca de México. Bueno, ahí estaremos atentos. Muchísimas gracias.